Vamos a dar ahora la bienvenida a un destacado magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Me estoy refiriendo al doctor Martín Hurtado Reyes. Él es juez superior de esta importante jurisdicción del país. Y además en este momento, a lo largo de todo el presente año, ejerce la condición de jefe del órgano desconcentrado de control de la magistratura de ODEGMA en la Corte Superior de Justicia de Lima. El doctor Martín Hurtado Reyes cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Posee 2 maestrías, una de ellas en Derecho Civil y Comercial y la otra en Derecho Procesal. Y también tiene doctorado en Derecho. Todos estos cursos de posgrado los ha realizado en la Cuatricentenaria Universidad Mayor de San Marcos. Además es docente universitario de importantes universidades del país y por supuesto profesor en la Academia de la Magistratura en las materias de argumentación jurídica y derecho civil. Le damos la más cordial bienvenida, además un directo y gran amigo. Martín, bienvenido a Referente Jurídico. Muchísimas gracias por la invitación, quedo a disposición de ustedes para esta entrevista, agradeciendo de antemano al comité directivo de la academia y a ustedes personalmente. Gracias. Bueno, vamos a tratar un tema bastante importante, significativo sobre todo para los abogados y los estudiantes de Derecho que nos siguen a través de la pantalla, que es el de la casación en materia civil. Pero para poder contextualizar un poco este tema, vamos por los prolegómenos, es decir, por las partes introductorias sobre el particular. No habría casación si no hubiera un proceso civil, definitivamente. Entonces, ¿cuál es la definición de proceso judicial civil? A ver, el proceso civil es un instrumento de tutela judicial que sirve para la solución de conflictos de esta naturaleza, de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. El proceso es una respuesta siempre a la necesidad de tutela que tiene el justiciable para acudir al órgano jurisdiccional como mecanismo democrático, como un mecanismo de justicia, para que pueda solucionar los conflictos que se tienen en sociedad, respecto del patrimonio, respecto de las personas, o respecto de cualquier situación intersubjetiva que pueda estar en conflicto. Puede ser el derecho al nombre, el derecho de propiedad, o cualquier otro derecho de naturaleza patrimonial. El proceso civil sirve como un mecanismo heterónomo para dar soluciones o respuestas adecuadas a los justiciables cuando se encuentran en algún tipo de conflicto con otro tipo de persona, ¿no? Esto sea natural o jurídico. Esto significa por regla general entonces que una persona que se siente afectada en sus derechos o que desea reclamar algún tipo de derecho va al Poder Judicial, interpone su demanda ante el juez correspondiente, la califica, la admite y luego emplaza a un tercero en calidad de demandado y se establece entonces lo que llamamos los abogados la relación jurídico-procesal civil válida después de la audiencia correspondiente, ¿no es cierto? Y se va a discutir. Esto forma parte de un modelo procesal. En el Perú nosotros tenemos un modelo procesal contencioso de los escritos y las idas y las vueltas y las contestaciones. No es oral, ¿no? Como lo es el proceso penal. Y como lo es también en otras partes del mundo, pero los procesos civiles también en algunos otros países, en algunas otras naciones también son de naturaleza oral. ¿Qué tipo de modelo procesal tenemos aquí nosotros en el país, Martín? Lamentablemente, nuestro código del año 93 empezó con algo de oralidad. Teníamos algunas partes en la secuencia procesal de naturaleza oral, que luego fueron desapareciendo y el Código Procesal Civil ha ido retrocediendo a un sistema casi de escrituración pura, ¿no? No hay oralidad como en el Código Procesal Penal o como en la Ley Procesal Laboral, donde sí la oralidad es un instrumento más adecuado para la solución de conflictos. El proceso civil ha tenido un retroceso más bien porque con las modificatorias que ha tenido se han eliminado fases orales que eran importantes. Por ejemplo, me refiero a la posibilidad de conciliación. Hoy ya no hay posibilidad de conciliación, salvo que las partes
de manera voluntaria y conjunta lo soliciten ante el juez. ¿En ninguno de los diferentes tipos de juicio? Salvo que en materias muy específicas como las que llevan los jueces de paz o los juzgados de familia, pero en materia civil pura, yo me refiero siempre a materia civil pura, cuando discutimos derechos de naturaleza patrimonial, la conciliación ya no funciona. O sea, estamos hablando de los procesos de conocimiento, del abreviado, sumarísimo, ejecución, todos los procesos civiles actualmente están cimentados fundamentalmente en la escrituración. Hay audiencias, sí, hay actuación de pruebas, pero no es nada oral. Además, seguimos tomando nota de las audiencias, transcribiendo mecánicamente en la computadora, imprimiendo y firmando, cosa que ya no ocurre en los códigos procesales modernos. Le hace el Código Procesal de la Ley de Enjuiciamientos Civiles de España, donde el proceso es bastante oral en un gran porcentaje, y de lo que va del tiempo de vigencia del año 2001 en adelante, ese Código Procesal Civil ha tenido grandes avances en cuanto a oralidad. Lo mismo vemos acá en el Perú en materia penal y en materia laboral. Hay algunos avances importantes en esta materia que probablemente puedan significar una adecuada respuesta al justiciable respecto de los problemas que llegan al Poder Judicial. Le doy un dato acá. El MINJUS, el Ministerio de Justicia, tiene una comisión que va a proponer un anteproyecto de modificatoria del Código Procesal Civil. Yo integro esa comisión conjuntamente con el doctor Giovanni Priori, quien la preside, y otros juristas connotados. Se está lanzando ya el proyecto en el mes de noviembre, el anteproyecto que probablemente llegue por iniciativa del MINJUS al Congreso para que se pueda modificar el código. Y se están implementando cosas muy interesantes en este anteproyecto, y una de ellas es darle algún tipo de connotación de oralidad para que el proceso civil tenga una modificación diferente y tenga una connotación que lo haga diferente a lo que tenemos hoy en día. La oralidad es importante. La escrituración no hay que dejarla de lado porque no hay un proceso puro, siempre hay un proceso mixto. Pero la oralidad debería ser la inclinación que define la balanza hacia un lado, ¿no? Para no tener un proceso plano de pura escritura, ¿no? Sí, había mucha expectativa. Yo recuerdo en los años previos a 1993, a poco de entrar en vigencia el actual Código Procesal Civil, justamente porque traía una serie de innovaciones bastante grandes. Por ejemplo, las formas de medidas cautelares, que creció enormemente en relación al viejo Código de Procedimientos Civiles, la oralidad que se insertaba, y progresivamente pues ha ido dejando esa perspectiva. En el nuevo proyecto, o en el proyecto o anteproyecto que está realizando esta comisión de la que tú formas parte, se están introduciendo nuevamente estos aspectos que originalmente estaban en el proyecto del código que se plasmó en el 93 y que fueron dejados de lado. Fíjense, proponer una modificatoria de código significa incorporar al código nuevos mecanismos de tutela que están vigentes en otras orbes y que podrían resultar aplicables en nuestro sistema. ¿No es cierto? Por ejemplo, se está incorporando al Código Procesal Civil una institución muy importante en el derecho comparado procesal, que es la ejecución provisional, es decir, la posibilidad de ir ejecutando la sentencia en tanto se vea la apelación y en tanto se vea la casación. Por ejemplo, se está incorporando las medidas anticipadas, es decir, con un pedido de la parte demandante, ir ejecutando, así como se hacen los alimentos, ir ejecutando lo que se va a decidir en la sentencia. Ese es otro mecanismo importante que ayudaría a solucionar muchísimos casos sin esperar que el caso concluya, y uno va recibiendo satisfacción de lo que va pretendiendo en el proceso. Y el otro, eso perdóname, un paréntesis, eso supondría ya una anticipación de juicio también, ¿no? Así es, así es. Así es, todas estas medidas, como la anticipada, como la provisional, como las cautelares, las ejecutivas, tienen necesidad también de un anticipo de tutela, tomando en cuenta si es que existe verosimilitud o cierto grado de certeza del derecho que se está invocando. No se podría dictar una medida anticipada si es que el juez no está convencido de que lo que se ha pedido como medida anticipada es lo que se va a resolver finalmente en la sentencia como pretensión fundada. Cuando el caso está oscuro, no sé. Si no hay una alta probabilidad o verosimilitud, el juez va a dar marcha atrás en la concesión de estas medidas anticipadas. Pero también hay un punto fundamental, se está regulando, también se está proponiendo la forma de regulación
de lo que la doctrina conoce como el proceso monitorio. El proceso monitorio es un proceso rápido, ágil, célere, más que rápido ayuda que el sumarísimo. mucho más rápido, que ayuda a cobrar sumas de dinero en documentales que no están sustentadas en título ejecutivo. Y también ayuda a la restitución de bienes, muebles o inmuebles, como por ejemplo los bienes alquilados. Sin necesidad de un proceso amplio como tenemos ahora, en el proceso monitorio se puede pedir, por ejemplo, la restitución de un bien alquilado cuando el contrato está vencido o cuando el contrato ya fue resuelto. Ya no tendríamos que ir al proceso de precario, de desalojo por precario, sino al monitorio, y además el monitorio no admite casación y todas las apelaciones son sin efecto suspensivo. Bueno, es decir, va a ser una respuesta rápida y aquel que vaya al proceso monitorio va a tener una rapidez inusitada en la solución de su caso, ¿no? Lograría una rápida restitución de los bienes. Y así como esas hay una serie de propuestas normativas que están tratando de innovar el proceso acorde con los nuevos tiempos. Qué bien. Hablamos de expediente electrónico, notificación electrónica, embargo electrónico, remate electrónico, es decir, hay varias vertientes nuevas en esta propuesta que van a hacer un poco más flexible, más viable y más rápido el proceso civil. Y arreglarle la vida definitivamente a tantos litigantes que padecen y sufren en el reclamo de sus derechos. Sí, obviamente. Por la alta carga procesal que se tiene básicamente en el Poder Judicial. Obviamente, si hay que hacer un mea culpa en el Poder Judicial, yo integro el Poder Judicial hace 14 años, la demora en la solución de conflictos es el más grave problema. Ahora que estoy jefaturando DECMA, un alto porcentaje de quejas se formulan por los justiciables por el retardo en la solución de sus casos, por no tener una solución inmediata o rápida. El justiciable a veces va buscando tutela judicial y el órgano jurisdiccional por retardo, por falta de infraestructura, por falta de personal, por falta del material logístico. Y a veces por la poca iniciativa que tiene el juez también en no estructurar un despacho judicial adecuado, también la respuesta demora, ¿no? Ahora, ingresar a un proceso judicial de naturaleza civil implica que cuando se llegue al momento estelar del proceso, cuando el juez emite su sentencia, su fallo, definitivamente pues una parte va a estar satisfecha o más o menos satisfecha y otra definitivamente insatisfecha, el que pierde el proceso, ya sea el demandante o el demandado. Y definitivamente van a haber recursos impugnatorios para poder elevar el proceso y revisarlo en la instancia superior. Fuera del recurso de apelación, que es el más conocido, luego existe el de casación, pero aquí hay algo que hay que precisar. El recurso de casación en realidad no es un medio impugnatorio, ¿no es cierto? O sí es un medio impugnatorio que permite que el proceso suba a la Corte Suprema para la revisión. En realidad es un medio impugnatorio, pero tiene algunas limitaciones a diferencia de la apelación, ¿no es cierto? La principal limitación que tiene el recurso de casación es que la Corte Suprema ya no es una instancia de fallo, ya no es un órgano que va a revisar, por ejemplo, cómo se hizo la valoración probatoria de los hechos. Es decir, la casación tiene un límite y una restricción en cuanto al control de hechos. Las cortes de casación son básicamente cortes de control normativo. Esto significa que las cortes de casación revisan si los órganos de instancia han emitido su decisión aplicando correcta y adecuadamente el derecho. Claro que también se puede ver afectación al debido proceso o afectación a otros derechos fundamentales que estén vinculados al proceso y que pueden dar lugar a la fundabilidad de un recurso de casación. Pero el recurso de casación es un recurso, los recursos forman parte de la teoría de la impugnación. El que ejerce un recurso de casación tiene ese límite en tanto y en cuanto sabe que quien sea su abogado debe hacer un recurso de casación que apunte a un control normativo o al control del debido proceso, pero no a un control de hechos, como si la Corte Suprema fuera una instancia más. Ya, correcto. Y hay una serie de requisitos en los que, o a los que uno tiene que adecuarse para poder interponer el recurso de casación y que éste sea aceptado, ¿no? Sobre ese tema y todo lo que corresponde a la tramitación de la casación en la Corte Suprema, vamos a conversar en el siguiente bloque, pero ahora vamos a un corte comercial. ¿Te parece? Muy bien, ya regresamos en Referente Jurídico, no se vayan.